Así. Está en línea, sí, está en línea. Buenas noches. Esta es la segunda transmisión que vamos a realizar de alerta tormenta geomagnética. Es el día 3 de noviembre del 2021, siendo las 6:38 de la noche. Vamos a dar comienzo con la explicación de lo que sucedió hace unos momentos. Se recordará que la actividad solar ha tenido un incremento fuerte. Vamos a intentar ser lo más claros posibles para explicar ya con el otro modelo que viene siendo el de Gong, para ir explicando la zona. Se supone que hace unos días se produjo una explosión clase M2, que fueron conjuntas estas de aquí. Se dice que son las que impactaron hace un momento, pero realmente fue la misma región que viene siendo la 28, 90, 91, que hay discrepancias, igual por lo mismo, porque este fue asignado en el grado, en el conteo 2891 por una inteligencia artificial, pero anteriormente se hacía la modulación de conteo por observación como tal. Ya cuando aparece prácticamente en el horizonte se agrega antes de que se nombrara a la región 2891, que está cerca de la región 2887. Actualmente la zona tiene una variación bastante fuerte, que es de liberación contenida. Se explicó que hay una división del campo magnético, que es actualmente el polo norte está en ambas condiciones y el polo sur está sobre la línea ecuatorial. Esta zona de aquí es una zona de franja, o se le conoce como brecha magnética. Las ondas P, que son las que están abajo de la fluctuación de energía del Sol, son las que generan estas variaciones de tonalidades que son registradas por el registro de las cámaras de la NASA. Todas estas zonas de aquí se le considera como zonas alfa, las beta, pero ya todas estas, que son las más activas, ya van desde la beta, teta, gamma y delta, que son las zonas más elevadas. Toda esta liberación contenida que aquí se produjo en AR 2890 o 2891, sí produjo un impacto directo, que es en la zona frontal. Dicha característica, al ser la liberación, aquí hay una zona de conjugación magnética. La zona de aquí es una carga de polo negativo, igual aquí, pero toda esta zona de aquí está inundada de una carga positiva. Toda esta interacción de intercambio de energía en el flujo magnético que hay en esta zona aquí, que está contenida, todavía no tiene una liberación mayor, produjo en las horas de ayer lo que viene siendo estas fluctuaciones de energía bastante abruptas, que se mostraron las gráficas de cómo se mantuvo más de 9 horas activa en su desarrollo. ¿Y qué es lo que sucede en estas condiciones? Vámonos a enfocar un poquito más a lo que viene siendo el Sol. Es que ahorita todas estas liberaciones obedecen principalmente a la división del campo magnético solar. Se les recuerda, el Sol está en un proceso de inversión polar magnético. No es una condición habitual en el cual se registra en la media. Se le conoce esto inicios de ciclos, el ciclo 25, que inició prácticamente el año pasado, desde septiembre hasta ahorita, y se espera que finalice para el año 2025. El máximo se espera que sea para el año 2023, cuando entre en mayor escala. Saludos igual. Ya hasta el final, si quieren preguntar, coloquen lo que vienen siendo sus preguntas. Hasta el final se va a hacer la explicación. Ahorita voy a intentar ser un poquito breve por condiciones de salud. Igual no me quiero extender un poquito más, pero voy a estar constantemente en el sentido de explicarles lo más que se pueda. Volviendo al tema, todas estas liberaciones que se van a estar viendo en las zonas de los trópicos solares, trópico solar,
es justamente la fluctuación. Se supone que el Sol tiene una variación de inicio en su polo. Al tener la división, que es lo que ahorita voy a mostrar, la evolución del mismo insta a una zona de inestabilidades que viene siendo estas zonas de aquí. Las fragmentaciones que he escrito, que he mencionado respecto al Sol, que es bajo estos estudios de magnética heliosísmica, determinan que esta zona de división, el registro es de a partir del 12 de octubre. Cuando empieza a tener estas fluctuaciones en el toroide magnético que ya está dividido, son las liberaciones fuertes que nosotros tenemos por propagación, viento solar, pulsos magnéticos, interferencias igual magnéticas que se llegan a manifestar. Parece mentira, pero la Tierra sí es bastante receptiva a estas condiciones. Actualmente, lo que es estas variaciones de nodo, de incremento, de descenso que llega a presentar el mismo Sol, son las fluctuaciones que tiene la Tierra. Variaciones de golpe en el pico de lo que viene siendo el campo magnético terrestre, pero principalmente vendrían siendo las ciclos de interferencia dentro del mismo de la misma valla de la misma Tierra, en sentido de a lo que me refiero, enlaces magnéticos que se desarrollan ya a partir de estas fluctuaciones mayores que se ven en las divisiones, donde antiguamente estaba la brecha magnética y se dio la división. Todo este empuje de energía, aunque sea del otro costado del Sol, nos pega directamente, nos da ciertos golpeteos magnéticos bastante interesantes. A partir ya del periodo del 28 de octubre, que fue cuando se dio la erupción de escala X, que fue aquí, en donde se vio la fluctuación magnética, se supone que es esta fluctuación la que pegó ahorita. Pero ¿por qué me atrevo a decir esto? En sentido, cuando la extensión de energía del Sol se dispone a viajar sobre el espacio, hay ciertas condiciones que si varía el Sol en estos puntos de aquí, arrastra el viento solar hacia adentro del Sol, digamos que deteniendo el flujo de energía. Pero a medida que en estos días, ya que es el día 3 de noviembre el mismo, los mismos flujos de energía que afectaron 4 o 5 días anteriormente dan como golpes de remanentes en el impacto del viento solar. Estas condiciones, que no es, digamos que muy constantes en el sentido que hacen los análisis, porque todo esto es a base de inteligencia artificial. Entonces tienen ciertos protocolos de algoritmo que indican cómo ir sumando las escalas de choque en el viento solar, pero hay ciertos errores que luego llega a omitir. Si se fijan, la zona acumulada, que es la zona de impacto, se supone que esta misma, la que nos golpeó ahorita, fue la suma del día 28. Esta línea. A medida que se dio ahorita la proyección de las 2 erupciones de escala M que se publicaron los días anteriores, es la suma de impacto que se viene a propiciar ahorita. Estas zonas de aquí son las ondas de monitoreo, dado lo que viene siendo la sonda de tierra, que es GOES 16, que es la principalmente que está aquí. Estéreo A, que es digamos que nuestro lado de días pasados vaya en la órbita terrestre, y Estéreo B, que es la que está en la penumbra de días nuevos avanzando sobre la órbita terrestre, son las que hacen el campo de medición. Varía mucho cuando hacen las actualizaciones. Hay otros modelos que son de la NASA que se ven digamos que en movimiento más rápido, pero este es digamos que una versión un poco más amigable para el sentido de hacer el entendimiento. Este impacto
que es el que vamos a recibir. Se supone que aquí nos están diciendo que es alrededor del día 4. Yo indiqué el día entre las horas primeras del día 5 y días finales del día 4. Se vendría sumando, se confirmaría para las próximas horas, que vienen siendo alrededor de 23 horas de desarrollo, donde se podría manifestar ya lo que viene siendo este golpe de interferencia. Toda esta escala que es de impacto es lo que se ve en los videos que subí. La liberación de energía tan fuerte que queda aquí en esta zona de registro que fue esta zona de aquí que generó la erupción solar, es prácticamente lo que nos va a pegar. Esta, la que fue la primaria y la secundaria en sentido de su desarrollo, es la que nos va a, digamos que así, a generar una fuerte fluctuación de energía, que es la principalmente esta. Como recordaremos, es justamente por la posición frontal que tiene esta variación magnética en el principio. El desarrollo del impacto que se mostró hace unas horas, que en este caso fueron las imágenes, sí tuvo una compresión bastante inusual, porque fueron dos golpes conjuntos. El desarrollo del impacto todavía tiene bastantes remanentes en el viento solar, pero toda la escala de perturbación donde se aprecian las auroras, todas estas regiones de aquí donde se están viendo auroras en este momento, la generación de perturbaciones mayores son estas de aquí. Es donde siempre menciono la zona de Pacífico Central, es donde generalmente hay mayor índice de elevación magnética. Las escalas que son en rojo se manejan en nanoteslas, vienen siendo equivalentemente como a 1 gigawatt de energía. Entonces es muchísima energía la que está prácticamente interactuando la Tierra con estas variaciones del viento solar a medida que éstas se van desarrollando, y al principio del mismo nos afecta en conjunto por estas condiciones que se muestran. Las fluctuaciones que se llegan a generar, ahorita ya se está actualizando, igual siguen manejando lo que es la actualización, es el desarrollo se llaman ciclos de enlaces magnéticos. Cada uno de estos puntos de perturbación que se llegan a manifestar sobre el litoral del Pacífico americano, Atlántico central, miren, que es esta fluctuación de aquí, las oscilaciones que se llegan a manifestar sobre el Pacífico occidental, influyen directamente digamos que vienen siendo en la dinámica terrestre interna. Es una inducción violenta la que sufre la Tierra en cada una de estas perturbaciones magnéticas. Cada una de estas manifestaciones quedan en registros de observatorios geomagnéticos desde Australia, Europa, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos, México. Creo que hay unos 2 igual activos en Chile y Argentina, guardan estos registros de oscilación. A veces, en ocasiones, la NASA no dice, digamos, que la condición del KP, porque estos huecos que quedan principalmente en las mediciones. A veces los llega a registrar lo que viene siendo la región de Rusia o Países Bajos en Europa, pero hay cotejación de información como tal. Es importante ver los picos que se generan, porque hay una condición rara que es la declinación magnética del eje. Entonces, por cada impacto hay una oscilación y bamboleo que sufre el eje magnético terrestre, y consigo estas perturbaciones sí llegan a afectar directamente a nuestro desarrollo tecnológico actualmente diseñado, en condiciones de que hay fallas de internet, o ahorita las publicaciones de que hubo fallas en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, justamente porque esta saturación de impacto afecta directamente a las condiciones de la Tierra. Las condiciones polares igual indican bastante la capacidad de potencia magnética. En condición
de lo siguiente, que si hay alguna manifestación mayor, estos registros que son por satélite se les conocen de sistema de monitoreo magnético de la NASA. Ellos principalmente tienen estas rutas, hacerlo por abajo como si fuera una flor, pero en sí lo que es la órbita contempla todo este desarrollo de perturbaciones magnéticas. ¿Por qué hacen justamente la observación? Porque afecta directamente a los monitores GPS. Cada una de estas perturbaciones que se ven en mayor escala, que rondan los 200 nanoteslas de frecuencia, alrededor de 250, 230, afectan en sentido al GPS de que dan errores de hasta 35, 60 o incluso 100 metros de error. Para los sistemas de navegación de los aviones se dan igual notificaciones sobre las rutas a consideración de que va a haber perturbaciones, y en ciertos casos tienen que ajustar los diseños de vuelo para que no haya errores en la navegación. Pero hay una condición de que toda esta energía que se absorbe afecta a las personas que están teniendo vuelos internacionales por la altura en que se manejan los aviones. Toda esa cantidad de energía, de radiación, entra directamente a la Tierra en condición de que la afecta. Todas estas oscilaciones que se ven, que son esos puntitos, son justamente las ondulaciones que se llegan a apreciar en las auroras boreales. En sí, esas son las líneas magnéticas de la Tierra. Es la cantidad de energía o la capacidad magnética que tiene de repulsión la Tierra, pero a medida de que éstas se ven comprometidas en la absorción de material por el impacto, se llenan o se pintan de rojo a medida que son impactos de mayor cantidad como este. La indicación KP de Europa fue de Europa y Países Bajos fue de 8. Toda esta región de aquí es un KP 8 sostenido, aunque llegan a ser por 1 hora, 2 horas, se debe de considerar como tal, porque si hay afectaciones en toda esta zona de aquí, en modernos, que se ven vulnerados de estos impactos. Perdón, es que fue una notificación. Al desarrollo actual ahorita de esta tormenta es de que se viene el remanente de impacto, que es el que se había manifestado en medida de que se viene la siguiente onda de impacto que se indicó, que viene siendo justamente esta de aquí, la que va a tener impacto alrededor del día 4 o 5 de noviembre, y es justamente obedece a lo que es la fluctuación de liberación que se ve en escala KP, que viene siendo esta zona de aquí. Todo el registro del flujo de protones obedece principalmente a los sistemas de monitoreo satelital. Los satélites siempre ha sido una mentira, pero que brindan el internet no son simplemente sistemas de soporte de transmisión de datos. Todo el sistema de cableo de satelital ya estaba registrado desde hace muchos años, que sería por cables submarinos para poder generar el respaldo de transferencia de datos, en algunos casos igual de energía que se llega a vender a otros países, pero es justamente para poder respaldar la transferencia de datos. Actualmente la carga de impacto sí fue bastante agresiva. Todas estas perturbaciones dentro del flujo magnético terrestre se rompen y se generan enlazos que son las conducciones de energía, que son los golpeteos que se ven en las manchas rojas que se mostró en la anterior animación. En este caso, a ver, no me deje que cargue tantito. El impacto fue bastante frontal, ahí se ve justamente estas perturbaciones. Cada 2 impactos que se registraron en este momento, el primero fue obedeciendo al primer remanente de la tormenta X, que hasta incluso el servicio de Space Weather o el clima espacial de la NASA
tenía distintas consideraciones de que si ya había impactado, hasta hay unas publicaciones igual, de que si ya había impactado, si ya había tenido ciertas condiciones, pero como les mostré en el otro, el remanente de impacto es posiblemente sumado con el de las otras perturbaciones que se manifestaron en estos días. Toda esta carga de impacto comprime la magnetosfera terrestre y se han visto que en estas perturbaciones de energía, generalmente en la expansión del campo magnético, que es cuando se ve toda esta línea blanca, amarilla de inflamación, es justamente cuando la Tierra tiene esta variación magnética a tener lo que viene siendo una carga geoeléctrica bastante elevada. Son saturaciones de energía que se presentan en las perturbaciones magnéticas que se mostraron hace un momento, pero es donde prácticamente entra directamente el flujo de energía del viento solar. Actualmente estas perturbaciones van a tener repercusión entre las horas posteriores, pero como viene un golpe de remanente que todavía falta que haga impacto, se va a ver entre las primeras horas del día 5 y finales del día 4, se van a ver igual sumadas en el registro que hace la Universidad de Michigan. Las liberaciones que se generan o los desprendimientos de barrido magnético sí propician bastantes alteraciones. Se le conocen como registros de multiespectrales, vaya, en la condición, porque se manifiestan en escalas geoeléctricas, en contenido total de eléctrico ionosférico, lo que viene siendo las perturbaciones magnéticas, e incluso en la declinación magnética del planeta Tierra. De esos igual quedan registrados por fallos de GPS en los registros, pero lo que a mí me llama la atención es que a partir desde mayo no hay registro como tal, porque se empezaron a ver perturbaciones mayores es de lo que se venía sosteniendo. Toda esta oscilación que se está presentando aquí generó lo que es un estrés conjunto. Una y otra onda de impacto que se presentó es a lo que vuelvo. Alrededor de 36 horas van a presentarse manifestaciones irregulares en el sentido de la dinámica terrestre. Esto en consideración de que sí hay posibilidad de manifestación sísmica en sus condiciones de desarrollo, pero lo que más aquí preocupa es justamente en los estándares de densidad. Cuando la densidad supera la capacidad de repelición del campo magnético, esto es un agotamiento viene siendo de protección del campo magnético. Cuando se rompen estas líneas magnéticas o anillos Van Allen, el desgarre que se genera vuelve a retornar hacia el nodo polar de ambos costados del norte o sur de la Tierra, pero toda esta carga que arrastra se queda dentro de la Tierra. Entonces, cuando se dan estas manifestaciones magnéticas que anteriormente había visto unos registros raros de pulsos magnéticos, obedece mucho a lo que viene siendo estas fluctuaciones de energía bastante fuerte. Ahorita van a ver lo que es el registro de hace unas horas, que son los impactos, el vacío y la siguiente onda de impacto. Si se fijan, este es mayor. La primera que se da, que es esta, vuelve a repetirse el video para aclarar. Esa es la primera onda. Y la segunda es la de mayor impacto, la que se manifiesta. Todos estos remanentes son los que tienen estas fluctuaciones de energía. Es el segundo impacto. Este es el primero de la escala X, que es el que corresponde en consideración al remanente, al ancho de remanente. Es el vacío y la siguiente interacción de fluctuación de energía. Es a lo que vuelvo. Todos estos remanentes que se dan aquí, que regresan,
cargan la energía que prácticamente está en partículas solares. Todos estos rebotes entran directamente a la Tierra y la cargan magnéticamente, en sentido de que acrecentan o disminuyen su capacidad magnética. Habían condiciones muy raras hace unos 2 días de que eran flujos de viento. Se pensaba que era el impacto de la clase X, hasta incluso hubo internación mayor por las manifestaciones de las auroras boreales que se dieron en el hemisferio norte. Pero ahorita en condición a esto sí se pueden apreciar distintas anomalías que obedecen a una escala mayor de impacto. Cumplen las características de barrido, de velocidad, y ahorita vamos a ver lo que es la compresión magnética. Pero a consideración de la densidad del flujo que se vio en registro y se sigue viendo ahorita en registro, y están monitoreando los satélites que están dentro de este círculo gris, el más chiquito de la Tierra, están registrando estas variaciones. Aquí hay otra línea de satélites que igual están haciendo el monitoreo, por eso es que toman estas líneas y se dan consideración predictiva justamente por los estudios de los polinomios de enlaces magnéticos que dan estas escalas. No son aproximados, pero sí dan una consideración de valor real en lo que vienen siendo estas mediciones. Por eso es que se toman más en consideración estos registros. Y realmente, wow por la Universidad de Michigan, porque pudieron desarrollar esta tecnología que permite hacer este monitoreo con los magnetómetros de distintos satélites que están prácticamente orbitando la Tierra. Las mediciones se basan principalmente en los 3 satélites que mencioné, que vienen siendo el GOES, el estéreo A y B, porque tienen prácticamente sensores mucho más desarrollados, más modernos, en cuestión de la observancia de la magnética terrestre. Estas escalas de compresión no van al azar, justamente, porque son justamente los puntos de mayor estrés o de choques de plasmas que se van generando, pero los satélites los registran como choques de sonido. Entonces se traducen, se hace la modelación y se puede obtener esta gráfica prácticamente del impacto. Lo que es la observación de presión por partículas altamente cargadas es lo que muestra aquí la modelación, y voy a lo mismo. El primer impacto es el que obedece al remanente, pero este es justamente la conjugación de los remanentes mayores de dicha erupción magnética. Comprometen, entran dentro del rango de observación, están dentro de la escala de medición, y prácticamente toda esta inestabilidad, todo este estrés magnético que se genera aquí en estos puntos de aquí, entra directamente por las cargas nodales magnéticas. Todo este estrés genera una perturbación de inducción dentro de la Tierra, y consigo dichas perturbaciones se ven ampliamente manifestadas por incremento en la dinámica terrestre interna, sismos, erupciones volcánicas, o hasta incluso deformaciones de terrenos o aceleraciones de movimiento de placas. Igual se llegan a manifestar días posteriores a estos impactos, porque todavía tiene una zona de recuperación la Tierra. Después de este impacto queda sentida. Entonces aquí va un poco más lento. Se ve el impacto, se ven las zonas de rebote, de absorción, donde está. Este es el flujo de campo magnético elevado, pero sobre los nodos de impacto entran prácticamente los remanentes, igual en los barridos que ocasiona todo este estrés del viento solar. Esto es de ahorita, el registro no va más allá de 3 horas. Es lo que sucedió hace 3 horas cuando se empezaron a hacer las publicaciones. Se dio un tiempo de espera para poder mostrar la modelación que se está manifestando en este momento, y es ahorita la condición que se va a perturbar aproximadamente 10 horas más por la saturación
del viento solar que se propició por estas erupciones solares. Las que vienen, que son las que se indicaron, obedecen prácticamente a impactos directos. Toda esta saturación de viento solar es en gran y mayor medida por el viento solar. Cuando sucede la erupción solar, vuelvo a recordar, es un periodo de alrededor de entre 4 o 5 días, pero si hay excepciones de las fluctuaciones energéticas que se generan, ya se mencionó en sentido de que estas llegan a ser arrastradas por el campo magnético solar, por todo este desarrollo, todo este estrés que se genera en estas zonas de aquí. Ya se bloqueó la página. Oh. Permítanme tantito, ahorita les voy a explicar acá con otro. A ver, vamos a hacer. Bueno, ya ahí sí está. Vamos a esperar a que se cargue tantito. Ahora sí que saludos a todos. Estoy aquí más o menos, pero vamos con lo siguiente, que es la explicación aquí de la manifestación solar que está constantemente. La zona de RA 28, 90, 91, que viene siendo esta zona de aquí, la que propició el estallido mayor, el M1.5 en el valor 15 sin el punto decimal, es el que se propició aquí. De no hay tanto problema. Si acaso va a ser un impacto medio moderado, porque toda la cantidad del viento solar, cuando hace el paneo, empuja. Entonces todo lo que salga de este punto de aquí tiene mayor dispersión al no tener un contacto directo con el viento solar. A diferencia que si se da desde estos puntos medios, los impactos son frontales. De eso no hay prácticamente excusa de que no se generen impactos mayores, por justamente las fluctuaciones de energía que se llegan a presentar. Se vuelve a mencionar, hay una carga de disposición bastante fuerte, en el sentido de que tiene una alteración de núcleo, son núcleo dividido. Espérenme tantito. La siguiente. Vendría siendo esta división que hay, obedece a núcleos de carga negativa, por eso es que se ve mucho la alteración. Todas estas regiones de aquí generalmente son cargas positivas que entran en interacción y generan esta dualidad de interacción e intercambio de energía. Pero cuando tienen esta faceta de liberación es lo que se puede propiciar con el viento solar, que se ve, ya agarró la página, ahorita les muestro, pero quería mostrarles lo que ahorita viene siendo esta región de aquí. La siguiente región que viene apareciendo todavía no tiene una manifestación mayor, por eso es que se ve mucho más apagada, a diferencia de las que están más activas. Si pueden notar la diferencia, todo esto que se ve en zonas abiertas son las fluctuaciones de energía del sol. Son como si el sol se quebrara por dentro de la parte de la cromosfera solar, y adentro las ondas de flujo P son las que están manifestando estas irregularidades en la proyección de energía interna. Cuando son las explosiones, incluso estos puntos se llegan a ver brillantes por la intercambio de energía de flujo magnético, pero en aparatos más sensibles como los que se pueden ver en el video inicial que mostré, es justamente las, digamos que manifestaciones magnéticas un poco más complejas. Estos prácticamente son filtros, nada más de variación de luz, pero a consideración de lo que ya se ve en estudios mayores de estas fluctuaciones de
energía, se pueden apreciar mucho mejor la composición del... Permítanme un tantito. Se pueden apreciar mucho mejor las composiciones de los flujos magnéticos, los anillos de energía de plasma que están circundando de un lado al otro. Pero en sí, todas estas zonas del color rojo podría explicarse que son como las nubes del Sol. Es toda la cantidad de energía liberada, y todas estas regiones azules, o que se llegan a ver como halos coronarios, más bien si se viera de frente se vería así, si el satélite estuviera en posición. Pero todas estas zonas de regiones alfa es, digamos, que lo más calmo que puede estar el Sol. Se le conoce como condiciones bajas, pero toda esta zona de liberación magnética que se está presentando aquí todavía no tiene una liberación total para decir ya está totalmente controlada la carga de energía. Igual es a lo que me explico. Si pueden apreciar la siguiente región, igual también tiene bastante tranquilidad en sentido de que esta está mucho más agresiva. Esta es la que propició las dos explosiones, una explosión, la que sigue, que viene siendo RA887, que ya se está difuminando en el horizonte solar. Igual tiene bastantes puntos de alteración, se pueden ver justamente la generación de los anillos magnéticos, la fluctuación, y toda esta generación de liberación de plasma justamente obedece al primer modelo que les mostré, que es de observación de magnetosférica del Sol, lo que es heliosísmica de observación. Les voy a explicar una condición que se va a ir viendo más constante en los próximos años, y es justamente el flujo de rotación en flecha. A medida que el Sol empieza a tener el periodo más alto de actividad, que es ahorita, esto generalmente es por la brecha magnética, pero cuando empieza a tener las divisiones y las fragmentaciones del campo magnético en los nodales que vienen siendo de aquí del toroide magnético, donde ahorita prevalece la zona negativa, más bien la zona de carga negativa, cuando se fragmenta todo el núcleo, toda esta zona se empieza a tener una aceleración. Parece que esta zona central es la que tiene una aceleración mayor. Esa es su característica, que se empieza ya a manifestar en el Sol. Tiene una concretación mucho más agresiva, en cuestión de que estas escalas que si ahorita se ven en esta perturbación magnética se van a ver en mayor medida cuando toda la fragmentación del núcleo se vaya viendo en regiones totalmente irregulares. Toda esta manifestación de los trópicos se va a ver totalmente saturada, con regiones cada vez más activas saturando todas estas regiones. Entonces la actividad no disminuye, los pronósticos no lo indican que vaya a ser una disminución total en este sentido, pero sí la aceleración de esta fragmentación del campo magnético sí es cada vez mayor, sostenida. Ahorita digamos que estamos teniendo las repercusiones de impactos regulares. Ese es el modelo de magnetómetros. Todas estas regiones donde se ven estas variaciones de carga, tanto positivas como negativas, van a ser más constantes a medida que empiecen a tener el desarrollo. Lo que mencionaba de la región activa, de la que propició ahorita la erupción, tiene todavía una conjugación de cargas magnéticas. Entonces, como tal, no tiene una liberación totalmente, porque están interactuando estos dos nodos magnéticos. Toda esta zona de aquí es donde comprende la franja.
donde estaba la franja magnética. Y este es prácticamente el final de la interacción del nodo, que es en la que se manifiesta en esta zona de aquí. Pero si se pueden fijar, está en el desarrollo todavía va a estar sostenido. Entonces, cuando la primera región que viene siendo AR 2890-91, tenga la liberación mayor, se va a manifestar. Se cancela toda esta carga, esta carga de conjugación bipolar entre polos, y es una liberación mayor. Todavía no se ve la manifestación de una fluctuación mayor, en sentido de que los nodos magnéticos tengan un quebranto sostenido. Todavía el flujo está entrando en su etapa más elevada. Vendría siendo prácticamente la introducción de una actividad mayor que se va a ir manifestando constantemente en ciclos de 15 a 20 días. Ahorita toda esta zona que esté oculta del otro lado del Sol, a medida que se genere la rotación, vuelvo a cambiar la imagen, toda esta zona va a estar oculta, pero toda esta manifestación que se espera dentro de esta región va a ser cada vez igual mayor a medida. Todas estas erupciones van a seguir, quedan prácticamente como partes fijas de la perturbación magnética, en sentido de que todavía esta liberación no es del todo cierta para decir ya bajó la actividad, está bien, no va a haber ahorita erupciones solares. Las advertencias de la NASA sí son constantes de que este incremento es mayor, de que se han manifestado ciertas condiciones irregulares en la magnética solar, las afectaciones de impactos que se ven constantemente ahorita por impactos de escala en clase C, M y X. La Tierra lo está absorbiendo demasiada energía, tiene bastante concentración de energía la Tierra. Entonces no se puede decir que el campo protector de la Tierra está en condiciones óptimas de soportar estas cargas tan masivas de energía que libera el Sol, por lo cual las manifestaciones de su dinámica interna son cada vez mayores. Se van a ir viendo en sentido cada vez más proporcional a la afectación de impacto de lo que se puede desarrollar, pero en sí todas estas perturbaciones que se ven de impacto sí son de preocupación. Se vuelve a repetir, el Sol nos gobierna. Todo lo que haga el Sol en sentido como nos afecte en la magnética terrestre es bastante preocupante, porque estas oscilaciones entre expansiones y contracciones del viento solar generan alteraciones directamente en el campo magnético terrestre. Si se llegase a presentar un barrido mayor de compresión, prácticamente los satélites quedan vulnerables y se cocinan por la cantidad de plasma solar. La única ventaja que tiene el plasma cuando es en concentraciones digamos que moderadas, tiende a desviarse por los campos magnéticos. Incluso igual ustedes no sé si recuerden cuando decían que antes no se pusieran cosas de metal cerca del televisor. Toda esta alteración que se ve en la imagen es igual lo mismo que genera la Tierra. Esta dispersión de energía es lo que llega a protegernos del viento solar. Pero si por algún motivo se genera una fluctuación de pulso o caída de potencias, como ya se ha registrado en cualquiera de los dos polos durante una tormenta de este tipo, la internación de plasma es bastante agresivo. Se hicieron estudios recientes sobre las manchas que hay en la Luna, ciertas características, y el descubrimiento sí fue bastante preocupante, porque se descubrió que en algún momento del pasado hubo una tormenta solar muy masiva que prácticamente quemó la superficie de la Luna. Toda esta calcificación de incineración que se generó, si llegase a volver a internarse dentro de la magnetosfera terrestre, prácticamente acaba con todo. Modifica el clima, modifica la magnética terrestre,
se nos acaba incluso este medio de comunicación, sería prácticamente entrar en la era de los cavernícolas nuevamente, pero este periodo es por eso que sigue siendo monitoreado. No es tanto para decir, no, pues, protegimos a los más ricos X cosas, no. Si llega a suceder un impacto mayor, prácticamente sucede un respaldo de la información, pero tardaríamos casi 50 años en volver a recuperar parte de lo que ahorita tenemos en desarrollo. Entonces, toda esta condición ahorita de impacto que se manifestó, sí va a tener repercusiones sumados con el impacto frontal que nos espera dentro de unas horas, en el aspecto de que esta saturación sí va a tener repercusiones, a lo mejor no tecnológicas en tanto sentido, pero sí, esperemos que así sea. Ya subió el grado, por eso es que les digo que es muy violento. Ya es una tormenta G3 la que, cumple las características de lo que viene siendo el remanente de esta tormenta que se registró. A lo que vuelvo es de que estos impactos no son normales por las condiciones del comportamiento de la Tierra. No es normal ver tanta saturación de partículas en el flujo de protones de la alta atmósfera, que ya viene siendo la magnetosfera, y mucho menos estas compactaciones de energía que se llegan a manifestar en los KP de bastante intensidad, bastante conformación, y es prácticamente algo que nos está avisando la Tierra, que se está siendo muy vulnerada por estos impactos cada vez más constantes. Vuelvo a repetir, ahorita el desarrollo de perturbación del Sol obedece mucho a su cambio de polaridad magnética. Tiene esta división del núcleo que se vuelvo a mostrar, y toda esta perturbación que se llega a manifestar ahorita y se vaya a seguir siendo manifestando en los próximos días obedece justamente este punto de alteración. Entonces sí se les pide, digamos, que estar un tantito al pendiente, no se saquen de onda. Si llegan a haber apagones, si llegan a haber fallas de comunicación, si es que llega a haber internet en algunos momentos durante el próximo desarrollo del ciclo, que obedece hasta el 2023, toda esta variación de energía obedece mucho a esto. Esta inversión de polos que ya manifestó el pico, y ahorita prácticamente el desarrollo que se menciona es de que ya la división de dos polos magnéticos. Aquí esperemos no se surja lo que viene siendo la fluctuación de canal energético de carga negativa, porque igual sería, digamos, que bastante violenta, en sentido de que aunque no haya una llamarada solar, nada más la pura liberación de enlaces magnéticos, con eso tenemos para golpearnos. Eso es todo. Que tengan una excelente noche. Voy a intentar hacer la transmisión más adelante. Que tengan bonita noche. No me despido y voy a seguir subiendo ahorita las publicaciones en respecto de lo que se siga desarrollando. Los videos van a estar editados ya para que los puedan ver con un poquito calma, aunque la resolución de Face no es totalmente constante. Se sube el video a YouTube como respaldo,